primer circuito que podemos observar es el SR-Latch, el cual tiene una entrada reset y el set para activar y desactivar la salida. Esto solo contiene dos compuertas XOR. Entonces, para demostrar el circuito, conecto dos entradas para simular el set y el reset. Cuando obtenemos 1 en la señal set y cambiamos de 0, la señal Q ya está activa y la Q negada desactivada. Si cambiamos por un reset en la entrada, se cambia la señal a 1 en Q y a 0 en Q y a 1 en Q negada. Para un circuito dislodge, que es la siguiente generación, lo que necesitamos es conectar, mm, lo que necesitamos son dos compuertas AND y una NOT, la cual en la entrada del NOT se conecta lo que es la señal de entrada o una D, se podría decir. Una D sin negar a una compuerta AND y una D negada a la compuerta del segundo AND. Y una señal de reloj sin negar a las dos compuertas. Esto nos permite cambiar el estado del Q cuando la señal de reloj está en 1. Podemos variar tantas veces queramos la señal Q a 1 o 0, igual a Q negada. Ahora, la siguiente generación sería un circuito flip-flop, el cual contiene dos señales, perdón, dos circuitos D-latch. La salida del primer latch o primer D-latch, que es esta Q, va a la entrada del segundo D-latch y a las dos le meten una señal de reloj. Al primer D-latch se le pone una señal de reloj negada y al segundo D-latch continua, sin negar. Esto nos ayuda para que solo se detecten flancos, ya que si aquí mandamos uno a la salida, el primer DLAT ya está mandando uno a la salida sin negar, pero no está cambiando el estado de la salida Q, ya que la señal de reloj en el segundo DLAT no está detectando ningún pulso. Entonces, si cambiamos la señal de reloj, que es clock, a 1, la señal, la señal del primer DLAT se desconecta, pero como ya mandamos un 1 a la salida, se mantiene activa y el pulso del reloj permite que la señal que está en la primera salida pase a través del segundo latch a la correspondiente salida Q. Lo que es beneficioso en este circuito es que el flip-flop no permite cambiar tantas veces queramos la entrada, perdón, tantas veces queramos la salida respecto a la entrada, sino que solo nos detecta un flanco de subida. Si cambiamos la señal de a 0 en el flip-flop y la señal de reloj vuelve a subir en 1, su flanco de subida detecta que en la entrada hay un 0 y esto manda un 0 a la salida Q del primer latch y en la entrada del segundo latch se detecta un 0, por lo tanto se resetea el SR latch y la salida se vuelve 0 y esto es por una señal de reloj solo de flancos. Volvemos a cambiar a 1 la señal D y la señal de reloj a 1. En el flanco detecta otra vez un 1 y la salida vuelve a estar en 1. Esto nos permite un mejor manejo cuando son señales oscilantes en la señal D a una frecuencia de digamos, 1 kHz o 10 kHz, dependiendo de a qué frecuencia trabajemos. Esto nos permite trabajar solo una frecuencia detectando flancos en la entrada D, que está variando consecutivamente. Y eso es la explicación de las diferentes generaciones desde el SR Latch, D Latch, hasta el D flip-flop. La comparación y el manejo en cuál necesitamos más compuertas y menos compuertas.